Prepárese por favor para recibir este mensaje. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el saber recibir la palabra de Dios, no solamente escucharla, sino recibirla, ¿vale? Jesús ciertamente dijo que era mejor dar que recibir. Y vamos a aprender que también eso es verdad, pero sobre todo vamos a aprender cuándo dar y cuándo recibir. ¿Me sigue? Muy bien. Así que, preparados todos, acompáñenme a la Biblia, Mateo capítulo 10, verso 5. Jesús le está diciendo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí Jesús les está dando un principio de vida a los 12 apóstoles y les dice, ustedes han recibido todo esto de gracia. Así que de esa misma manera, denlo de gracia. Gracia significa regalo y un regalo inmerecido. Puede ser que alguien considere que se merezca algún regalo, el día de su cumpleaños, por ejemplo, tal vez. O el día del padre, el día de la madre, se merece un regalo. Pero la gracia es un regalo inmerecido. Entonces Jesús lo que le está diciendo a los apóstoles es, ustedes no se merecían esto, así que ya lo recibieron, ahora vayan y denlo a otros que tampoco se lo merezcan. Aunque no se lo merezcan. Entonces, este principio también nos aplica a nosotros. Y si hoy tú has estado con nosotros o has entendido en el tiempo o el poco tiempo que tengas siguiendo a esta tu iglesia, Plenitud en Cristo, has entendido que estás bajo la gracia, que eso significa que todo lo que tienes, tu vida, la posibilidad de respirar, de caminar, de ver, de moverte, tu trabajo, tus negocios, tu dinero, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu diversión y todo lo que tenemos, si ya entendimos que todo lo que tenemos nos viene del cielo, entonces, y por gracia, entonces lo que Jesús está diciendo acá es que nosotros demos de todo lo que tenemos, absolutamente de todo, a la mayor cantidad de gente que podamos, aunque no sepamos si se lo merecen o inclusive sepamos que no se lo merecen. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿vale? Ahora, otra cosa importante que podemos ver aquí es que Jesús les pide que den de gracia, que vayan y sanen enfermos, oren por la gente, prediquen las nuevas del Evangelio, que echen fuera demonios, inclusive que resuciten muertos. Les está pidiendo que hagan eso porque eso fue lo que Él les dio. Entonces, para que ellos puedan hacer eso, primero debieron haberlo recibido por fe. Ese poder para sanar enfermos y echar fuera demonios, primero lo debieron haber recibido por fe los apóstoles para poderlo dar. Sí, por gracia, pero por fe para poderlo dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea que si queremos darle a los demás, también tenemos primero que recibir, ¿vale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título, Dad de gracia, la importancia de recibir por fe. En esta primera parte, vamos a hablar de cuándo dar y cuándo recibir, ¿ok? La importancia de saber cómo se manejan estos dos conceptos de vida, dar y recibir. Hechos capítulo 20, verso 35, dice así, es el apóstol Pablo que está diciendo, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta es una realidad, esto lo dijo el Señor, es más bienaventurado dar que recibir, pero veamos que el contexto está hablando de ayudar a los necesitados. Entonces hay un principio, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a los necesitados y obviamente es más bienaventurado dar que recibir y tiene varios contextos, ¿verdad? O varios ángulos. Si a ti te toca dar a alguien,
necesitado, es porque tú estás más bienaventurado, tú estás más bendecido que el otro. El otro necesita pedir para vivir y tú tienes de sobra para dar, ¿vale? Ese no es el ángulo todos, no son todos los ángulos, perdón, es uno de los ángulos, pero por eso es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a ver otros principios del dar. Mateo 6:3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Lo que está diciendo es que no te vanaglories, que no andes anunciando que vas a ayudar a la gente o cuánto has ayudado. Que eso sea entre tú y tu Padre. Punto. Para que no recibas recompensa de la gente diciendo, ay, qué buena persona es fulanito de tal. No, sino que sea Dios el que te dé la recompensa. Otro principio, Mateo 6:38, dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando tú das, estás provocando un círculo de bendición, que dice la palabra que si das, vas a recibir y vas a recibir más. Cuando dice medida buena, apretada, ¿verdad? Que no tenga huecos como los helados de McDonald's, ¿verdad? Que usted los muerde y están todos huecos por dentro. Remecida, ¿verdad? Que se ponga, ¿verdad? Y rebosante. Eso es lo que tú vas a recibir cuando tú le das a alguien. Entonces, hay muchos más principios, ¿verdad? Dice un proverbio que el que al pobre da, a Dios le presta. Y Dios no se va a quedar con nada, te lo va a multiplicar siempre. Entonces, esto es algo que tenemos como una verdad. Aquí es mejor dar que recibir. Es lo que está diciendo la palabra. Más bienaventurado dar que recibir. Pero este principio de vida tiene un entendimiento que es glorioso y por favor ponga atención. Todos estos contextos tienen que ver entre hombres, entre personas, ¿verdad? Que inclusive personas necesitadas. Así que el principio de es mejor dar que recibir es cuando estamos hablando de persona a persona. Tú le vas a dar a alguien, es mejor dar que recibir. Pero hablando de lo espiritual, en tu relación con Dios, en tu relación con Jesús, es mejor recibir que dar. Jesús está afirmando esto el día que con los discípulos llegó a casa de Marta y María. Vamos a la Biblia, por favor. Lucas capítulo 10, verso 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor. ¿A qué? A escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Imagínense, había 13 personas o más ahí en la casa. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada, entre paréntesis, escuchándote a ti, mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles de esta gran cena. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. María entendió este principio. Y María era una mujer, seguramente igual que Marta, que estaba acostumbrada a servir y a dar. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Y cuando llegaba gente para cenar o para comer en una casa, bueno, eso era... el ser hospedadores en aquel tiempo de Jesús era una cualidad o una característica de una buena familia judía. Entonces, pero María descubrió que ella podía servir a todos. Pero el día que estaba Jesús ahí, a él había que recibirle sus enseñanzas. Entonces, esto nos hace entender que hablando de tu relación con Dios, de tu relación con Jesús, es más importante que tú le recibas a que tú le des. No está diciendo acá Jesús que no es necesario que sirvas al Señor o que lo adores o que sirvas en tu iglesia para ayudar que otros vengan al Señor.
o sea, que dejes de hacer eso. No, lo que sí está diciendo es que no por estar tan ocupado, ojo a esto, no por estar tan ocupado sirviendo a Dios, sirviendo al Señor en tu iglesia, en tu casa, donde tú quieras, te pierdas de recibir lo que el Señor quiere darte. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando la Biblia habla de que es mejor dar que recibir, está hablando de lo material. En todos los contextos está hablando de lo material y de gente necesitada. No solamente de pobres, sino gente necesitada, ¿ok? Entonces, cuando se trata de hombre a hombre, de persona a persona, lo que vas a dar es lo material. Y entonces ahí es mejor dar que recibir. Inclusive puedes dar sin tener. Puedes dar lo material sin que sea tuyo. Imagina que de repente llegas a un lugar y te dicen, oye, ayúdanos, tenemos que repartir toda esta comida y no llegó la persona que lo iba a hacer. ¿Puedes encargarte tú? Y dices, sí. Entonces la gente se va a hacer una fila y tú vas al almacén, agarras una bolsa, una caja de alimentos, una para cada quien. Y puedes empezar a dar cosas materiales sin que sean tuyas. Y de repente viene una señora y te dice, ay, deme 2 cajas, no me dé una, deme 2, tengo muchos hijos. Y tú te tocas el corazón y dices, se las voy a dar. Te metes a la bodega y le das 2 cajas a la señora. Ay, qué bueno es usted, te va a decir. ¿No? Sí, le diste. Pudiste darle lo material sin que fuera tuyo. Pudiste ser bueno con ella sin que fuera tuyo lo material. ¿Sale? En mi época de mi infancia recuerdo que mi mamá, llegaba gente a la casa, se acostumbraba en aquella época a tocar el timbre, venía la familia, el papá, la esposa y a lo mejor 1 o 2 hijos, gente humilde, gente a lo mejor de las afueras de la ciudad o inclusive indígenas, ¿verdad? Que venían a la ciudad y tocaban el timbre, se atrevían a tocar los timbres y decían, no me da una ayudadita, por favor. Y me tocó muchas veces a mí abrir la puerta, ok, déjeme checar, yo no tenía dinero, ¿verdad? 9, 10, 11, 12 años, subía, iba al monedero, mi mamá a lo mejor estaba dormida, iba al monedero, sacaba yo dinero del monedero de mi mamá y bajaba y les daba el dinero. Yo les estaba ayudando sin que fuera mi dinero. Eso se puede hacer en lo material entre persona a persona, pero lo espiritual no se puede dar si no se recibe. Por eso María se sentaba a los pies de Jesús para recibirle. Para poderle dar a alguien algo espiritual como lo que los apóstoles estaban haciendo, ¿verdad? Echar fuera demonios, predicar el evangelio, la palabra de Dios, para darle la palabra de Dios a alguien más, para hablarle a alguien más de la gracia, del amor de Dios y de la justicia, primero lo tienes que haber recibido. No puedes darlo, se nota. No sale con poder, no sale con unción, se habla por hablar y eso se percibe. Por eso en lo espiritual es fundamental primero recibir para poder dar. Algo que caigo en cuenta es que las iglesias ponen a servir a la gente en cosas espirituales sin estar seguros de que la gente lo haya recibido esa palabra. Entonces, es decir, los ponen a servir en lo espiritual bajo el principio material de que es mejor dar que recibir. En las iglesias pasa con los grupos de alabanza, con los sugieres muchas veces, con las escuelitas bíblicas, que los hermanos y hermanas que sirven en esos ministerios tienen semanas y a veces pasan meses que no reciben la palabra que su pastor trae. ¿Por qué? Porque están allá afuera sirviendo a Dios, dándole a Dios. Y entonces ellos viven en paz y los líderes de ellos también viven en paz diciendo, es que es mejor dar que recibir. Están enviando a la gente a dar lo espiritual bajo un principio material. Por esa razón, ni ellos ni la gente recibe y cambia. Porque para poder darle a alguien algo que venga de parte de Dios,
ya sea por ejemplo, los del grupo de alabanza, ¿verdad? La música, ellos muchas veces, si tienen 2 o 3 servicios, pues están concentrados en lo que tienen que dar. Inclusive se sabe, ¿verdad? Y se hace, ¿verdad? Porque como son 3 servicios o 2, el grupo entra, toca y se sale del recinto para descansar y regresa faltando 10 minutos para que termine porque el pastor los quiere otra vez arriba. Entonces la gente del grupo de alabanza todo el tiempo está dando lo espiritual, que es conducir a la gente a la adoración, pero no recibe lo espiritual. Entonces muchas veces eso es hueco y por esa razón creo yo que muchas vidas, la mayoría de las vidas de la gente no es transformada, no es cambiada, porque hay mucha gente compartiendo o impartiendo lo espiritual sin haberlo recibido antes, ¿vale? Entonces, podemos concluir esto, que en lo material, en lo natural, de persona a persona, es mejor dar que recibir. Tengas o no tengas. Pero en lo espiritual, en tu relación con Dios, es mejor, es más importante recibir que dar. Y además, no se puede dar si no primero recibes. Por eso el propósito de este mensaje es aprender a recibir la palabra de Dios, no solamente escucharla. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Esta segunda sección vamos a hablar acerca de que son los frutos, nuestros frutos en lo natural, lo que va a manifestar si hemos recibido lo espiritual. Esto está glorioso. Va de nuevo. Esta sección vamos a poder ver cómo los frutos en lo natural, en nuestra vida, los frutos que demos, van a evidenciar si hemos recibido lo espiritual o no. ¿Vale? Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos ¿por qué? Por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Qué se con esa palabra, verdad? Que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, ojo a esto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Los frutos, para poder, dice la palabra, por sus frutos los conoceráis, ¿verdad? Para poder conocer a una persona, conocerla, necesitamos ver sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Sus acciones. Eso no se puede hacer, mis amados, no se puede conocer a nadie por las acciones que haga un día a la semana, en un recinto especial, en un lugar especial, en una circunstancia especial. No se puede. Y eso es lo que como iglesia hemos hecho toda la vida. Ver a alguien que predica, ¡ay, qué bien predica el hermano! ¡Ay, qué buena gente es! Es un gran siervo de Dios, es un gran hombre, es una gran mujer. Y eso lo valoramos por lo que lo estamos viendo hacer, dar fruto de acciones un día a la semana, y ni siquiera un día, unas horas. Y con eso tomamos juicio. Y lo mismo la gente que no hace bien eso, también le tomamos juicio. Pero la Escritura dice, habla de los frutos se notan en las acciones. ¡Ey! ¿Cómo vive esa persona que se levantó a predicar? ¿Cómo vive en su casa? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo se comporta con sus hijos? ¿Cómo se comporta con la gente, déjame decirlo, de un estrato social diferente, o con la gente que lo importuna o la importuna? ¿Cómo trata a la gente, a los invisibles de la calle? Ya hemos hablado de eso otras veces, a los meseros, a los de las gasolineras, etcétera. ¿Cuál es su corazón para con la gente? Para que sus acciones terminen diciendo si es un buen árbol que da buen fruto o es un mal árbol que da malos frutos. ¿Vale? Así que yo le invito a que no haga juicio de nadie que no lo conozca. Cuando hablan hay gente que se atreve a hablar de pastores y de evangelistas y de gente así, por lo que lo ven hacer
en un día domingo o en una cruzada o en un congreso, bueno o malo. Eso te habla de que es buen predicador o mal predicador, sabe dar conferencias o no sabe. Pero de eso a decir que es un buen hombre o una buena mujer porque está dando buenos frutos, no, a menos que lo conozcas en su vida personal. Y la realidad es, ¿a cuánta gente de verdad conocemos? Conocer. Ni a los amigos a veces los conocemos tanto porque los vemos de vez en cuando en circunstancias especiales. No, en casa. Yo creo que los únicos que nos conocen bien son los de casa. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, los padres que vivan con nosotros. Si no, difícilmente te van a conocer. Por eso la palabra dice, no juzgues a nadie, porque no tienes elementos para juzgar a nadie. ¿Sale? Ahora, la semana pasada hablamos acerca de las debilidades, ¿se acuerda? Y dijimos que las debilidades, nuestras debilidades, son las que nos llevan a pecar y también nos llevan a lastimar gente a través de entorpecer o enrarecer o destruir los entornos, nuestros entornos o los entornos en que nos movemos con esas personas. ¿Por qué? Porque esas debilidades provocan pleitos, contiendas, enojos, divisiones, chisme, queja, murmuración, juicio, temores, ¿se acuerda? Y todo eso destruye nuestros entornos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acuerdo al tema de hoy, podemos decir que son las debilidades las que nos llevan a pecar y a evidenciar nuestros malos frutos. ¿Me está siguiendo? Es decir, todas esas circunstancias de enojo, pleito, contienda, división, celos, iras, queja, juicio y todo eso no es otra cosa más que malos frutos que estamos dando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo poder dar buenos frutos? La Biblia nos habla de malos frutos y de cómo dar buenos frutos. Nos habla de pecado y de cómo quitar el pecado. Nos habla de debilidades y de cómo sanar las debilidades. Eso lo enseñamos la semana pasada. Vamos a la Biblia de nuevo, Gálatas capítulo 5, verso 19. Aquí vamos a encontrar la solución de cómo podemos dar nosotros frutos buenos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiesta es nuestra debilidad y nuestros malos frutos. Es decir, si tú tienes esto, si tú haces esto, son malos frutos también. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como el chisme, la queja, murmuración, juicio, temores, etc. Dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Eso ya lo hemos entendido las últimas 2 o 3 semanas atrás. Pero aquí viene la solución. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es un buen fruto, el mejor fruto. Contra tales cosas dice, no hay ley, porque solo son por gracia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Lo que está diciendo acá es que nuestros malos frutos solo los podemos cambiar a buenos frutos si nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros podemos dar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero viene una pregunta. Pastor, ¿cómo podemos dar buenos frutos? ¿Cómo podemos dar el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos darle a la gente amor? ¿Cómo podemos darle a la gente gozo? ¿Cómo podemos transmitirle gozo a la gente que son los frutos del Espíritu? Déjenme aclarar esto, porque luego la sintaxis y hay gente que es muy exquisita en esto. Dice fruto del Espíritu, un solo fruto, pero menciona amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 9. Entonces, podemos decir que son los 9 elementos del fruto del Espíritu. ¿Cómo puede ser eso? O sea, no son frutos diferentes. El amor un fruto, el gozo otro fruto. No, es un mismo fruto,
pero que tiene sus elementos, como una mandarina, por ejemplo. Es una fruta, usted te agarra una mandarina, pero tiene diferentes partes del mismo fruto. La cáscara de encima, esa es una. La cáscara de adentro, esa es otra. Los gajos, esa es otra parte. El gajito tiene unos pelillos ahí, no sé cómo llamarlos, esa es otra parte. Dentro del el gajito tiene una piel, es otra parte. Y dentro del gajito vienen como unas, pues parece como unas gotitas de mandarina encapsuladitas, ¿verdad? Que cuando las muerde uno se rompen y saben a mandarina. Esa es otra parte. La semilla tiene su cáscara de afuera y la cáscara de adentro, y así son las partes de un mismo fruto. Bueno, eso es lo mismo que se refiere acá a la palabra con el fruto del Espíritu. Pero tampoco se entiende mal cuando usted dice los frutos de la mandarina, ¿verdad? O las partes de la mandarina, que está hablando de la cáscara, el gajo y la semilla, que es lo más común. Entonces, bueno, para que usted me entienda, si lo digo en singular o en plural, estoy hablando de un solo fruto, el fruto del Espíritu, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo darle a la gente amor? ¿Cómo puedo darle gozo? ¿Cómo puedo darle paz a la gente? Y eso es una de las cargas que ha tenido la iglesia por años, porque cuando alguien llega al Señor y recibe al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es al mismo tiempo, o va a un encuentro, déjeme ser lo más dramático, va a un encuentro, va a un retiro, va a un congreso, y ahí siente que le bajó el ángel, ¿verdad? Y que se le paró aquí la paloma, y que habló aquí, cara a cara con Dios, y bueno, sale lleno y llena del Espíritu Santo. Y ahora resulta que si estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que tener amor, gozo, paz, paciencia, ser bondadoso, ser benigno, lleno de fe, ser humilde, que es la mansedumbre, ¿verdad? Es un sinónimo de humildad, y tener dominio propio, no enojarme, no pelear, no juzgar, no criticar. Entonces la gente sale creyendo que porque ya estuvo ahí en ese congreso y recibió al Espíritu Santo, ya debe tener amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Y claro, cuando uno se da cuenta que no puede, uno se frustra, y también le enseña uno mal a la gente. Uno viene diciendo que ya tiene el Espíritu Santo, que ya fue un encuentro, que ya fue a la iglesia, y adentro de la casa hay una rebambaramba, ¿verdad? Un pleitazo entre los padres, los hijos, la familia, los negocios, y hay una vida que no se parece al fruto del Espíritu Santo. Y entonces eso carga a la gente. A muchos los ha alejado de la iglesia. Nos llaman hipócritas. Dices que tienes al Espíritu Santo, pero de amor no te sale nada, y así todo. Entonces, el problema de eso es que sí, efectivamente, fuimos a un encuentro, tenemos al Espíritu Santo, pero no lo hemos recibido. Escuchamos del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, pero no ha echado raíces, déjeme decirlo así. ¿Por qué? Porque hemos creído, es más, el Espíritu quiere, pero no lo dejamos porque creemos que son nuestros esfuerzos los que van a hacer que seamos amorosos, que le demos paz a la gente. ¿Me estás siguiendo? Y entonces, como crees que eres tú, terminas quitando de la ecuación la obra de la cruz, al Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos dejar de dar esos malos frutos? Esta otra versión nos lo va a aclarar. Gálatas 5:22, en la traducción viviente, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. El fruto que el Espíritu Santo, ¿qué? Produce. Entonces, no viene de ti. Estos son frutos que no vienen de ti, que tú y yo no podemos hacer nada para cambiarlo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, etcétera, etcétera, no te salen por orar todos los días, por ayunar, por servir en la iglesia, por ir a todos los encuentros, a todos los reencuentros, a todas las academias. O sea, no viene con eso. Esto hay que hacerlo. Pero hay que entender que hacer esto no te da el amor y el gozo y la paz. ¿Cómo entonces, pastor?
Eso lo produce el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago para poder recibir, poder dar amor, gozo, paz? Primero tengo que recibirlo. Entonces, concéntrese en recibirlo. ¿Cómo recibirlo? Orando, creyendo por fe. Todo es por fe. Tenemos esa fe en la cruz, tenemos la salvación que es por fe, la justicia que es por fe. Tenemos todo el fruto del Espíritu Santo por fe. Y entonces comienzo a orar creyendo que ya recibí el amor. Y concéntrese, enfóquese en recibir al Espíritu Santo. Enfóquese en recibirlo. Olvídese de darlo. Olvídese de que usted pueda dar amor, gozo, paz, paciencia. Quite la mirada de ahí y ponga la mirada en la cruz. Y ponga la mirada en el Espíritu Santo. En que Él, que está viniendo hacia usted y lo llena, Él está trayendo amor, Él está trayendo gozo, Él está trayendo paz. Y usted concéntrese en recibirla. Reciba. Cuando usted constantemente esté consciente de que está recibiendo, creyendo en fe, que usted está recibiendo el amor del Espíritu Santo todos los días, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, etcétera, etcétera, el mismo Espíritu Santo, dice aquí, Él va a producir en usted amor, gozo, paz, paciencia. Cuando usted menos se acuerde de tanto estar recibiendo, va a poder empezar a darlo sin tener que hacer esfuerzo adicional, déjeme llamarlo así. Amén. Entonces, si algo es importante, es que usted se dedique a recibir. Por eso el mensaje dice, da de gracia la importancia de recibir por fe. ¿Cómo vas a poder dar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad? ¿Cómo vas a transmitir tu fe, etcétera? Pues primero tengo que recibir del Espíritu Santo. No puedo dar esto porque es espiritual. Puedo dar una moneda, puedo dar una comida. Eso sí lo puedo dar, aunque no lo tenga, aunque no sea mío. Voy, me lo robo y se lo doy a alguien. O lo tomo de un lugar y se lo doy a alguien. Pero lo espiritual no lo puedes dar si no lo tienes primero. ¿Me está siguiendo? Por eso es muy importante y eso es lo que hace el Evangelio de la Gracia. Quitarnos la mirada de lo que tenemos que hacer o dejar de hacer y devolvernos la mirada en Jesús para recibir. Porque de lo que se trata es de la relación espiritual entre Dios y tú, entre Dios y nosotros. ¿Me está siguiendo? Así que podemos ver, como dice el título, la importancia de recibir para que podamos dar, ¿vale? Y terminaría con esta parte hablando de la importancia de recibir la justicia de Cristo por fe. Quiero terminar con esta parte que, se lo adelanto, va a ser el inicio del mensaje de la siguiente semana, ¿ok? Dios me dio ya los 2 mensajes de esta semana, de hoy y del próximo domingo. Entonces, esta parte se quedará como los programas de televisión, continuará, ¿verdad? Pero es importante, hablando de recibir, la importancia de recibir, si algo es importante recibir, es que recibamos la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Romanos capítulo 5, verso 17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y reciben del don de la justicia. ¿Quiénes van a reinar? Los que reciban. ¿Y los que reciban qué? La abundancia de la gracia y reciban del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está maravilloso todo esto, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Antes nuestra naturaleza era pecadora, ahora nuestra naturaleza es justa, de justicia. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado
reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Si algo tenemos que tener claro es que nosotros podemos alcanzar la salvación, la vida eterna y tener una vida abundante aquí en la tierra. Como dijo Jesús, he venido para darles vida y vida en abundancia. Para poder llevar a cabo eso es necesaria la justificación. La justicia de Cristo es lo primero que nosotros tenemos que recibir, porque al recibir la justicia, entonces somos salvos. Amén. Y podemos disfrutar de una vida en abundancia. ¿Somos justos por nuestras obras? No, por nuestra fe. No hay una sola obra que tú puedas hacer para que el Señor te considere justo. ¿Vale? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando dice que, perdón, cuando dice que somos hechos justicia de Dios en él, es porque Dios le pidió a su Hijo que por amor a ti, Él fuera a la cruz. ¿Ok? Él subió a la cruz, Él se hizo pecador y a ti te hizo justo. Hubo un intercambio de papeles. Pero eso es porque el Padre se lo pidió. Por eso dice que nosotros hemos sido hechos justos, hemos recibido la justicia de Cristo. ¿Sí? Somos la justicia de Dios en Cristo. O sea, somos la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera para ser justos, para tener la justicia de Dios, es recibirla por fe. Hoy hemos creído que tenemos la justicia del Señor que nos viene de la cruz. Amén. ¿Cómo tenemos la justicia? Recibiéndola. Porque la justicia es espiritual. La justicia de Dios es espiritual. Es tu relación con Dios. Tu perfecta relación con Dios. Justicia puede tener como sinónimo, dos sinónimos me gustan mucho que he leído. Perfección y pureza. Eso es justicia. Somos puros y somos perfectos ante los ojos de Dios. No por nuestras obras, no, por la obra de la cruz. Esa perfección tú y yo nunca la podemos alcanzar por ninguna obra que hagamos. ¿Ok? Pero tampoco la podemos perder por las malas obras que hagamos. Nuestra justicia nos viene por nuestra fe en que la recibimos de la cruz. Y terminaría con esto. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Tenemos una relación correcta con Dios a través de Cristo. Eso es la justicia. Somos justos, somos correctos, somos perfectos, aunque nos equivoquemos. El Señor ya no mira tus equivocaciones. El Señor ya no mira tu pecado, ya no mira tu debilidad, ya no mira tus malos frutos. El Señor ya no hace eso, ya no puede hacerlo, porque para Él, tú y yo fuimos transformados de pecadores a justos, de malos a buenos, de imperfectos a perfectos, de equivocados a correctos. Somos correctos delante de Dios y nuestra relación con Dios es correcta, no porque leamos la Biblia y hagamos y vayamos a la iglesia y tengamos grupos. Eso está bien, mis amados, y hay que hacerlo, pero como una consecuencia, no como el origen de la relación, como la consecuencia de la relación con Dios. Pero mi relación con Dios, tu relación con Dios es correcta porque recibimos la justicia. Así que lo primero que hay que entender de este mensaje es que la palabra de Dios hay que recibirla. No solamente hay que oírla, hay que recibirla, hay que creerla, hay que tener fe y mantenernos en esa fe, creyendo que ya la recibimos y que no es por obras, sino porque por nuestra fe la recibimos. ¿Me sigue?
Y lo segundo de este mensaje más importante es que si algo tenemos que comenzar a recibir es su justicia. La justicia que viene de la cruz, porque la justicia depende de todo. La próxima semana te enseñaré más acerca de la justicia, pero hoy podemos quedarnos con este punto, ¿verdad? El intercambio de la cruz es tan maravilloso que el justo que no pecó tomó tu pecado, tu culpa, tu condenación, tu enfermedad, tus maldiciones, aún tus maldiciones generacionales, todo lo tomó y se lo llevó Él. Y Él te extendió y te dijo, toma mi justicia. Es que no me la merezco. Por eso, no te la mereces, tómala. Jesús es el primero que da de gracia lo que de gracia recibió del Padre. ¿Me estás siguiendo? Podemos dar un gran amén, podemos adorar al Señor y alabarlo, sabiendo que claro, Señor, que queremos dar de gracia. Por eso nos arde el corazón por compartir el mensaje de la gracia, por compartir el evangelio de la gracia. Pero para eso es necesario primero recibirlo en el corazón, recibirlo por fe. Yo estoy consciente que hace 2 años, en abril de hace 2 años, del 2021, el Señor comenzó a tocar mi corazón y puso un fuego especial para que yo recibiera toda su palabra de gracia, para que recibiéndola pudiera yo compartirla con ustedes, pudiera yo compartirla contigo, pudiera yo transmitírtela desde el corazón de Dios, no desde mi corazón, sabiendo que precisamente pues lo que veníamos haciendo, ¿verdad? De mezclarlo, tuvimos que salir a decir, ay, esa mezcla ha sido gloriosa, pero no es lo mejor. Hay que quitar la mezcla, hay que quitar la ley de los esfuerzos. Amén. Así que yo le invito a que si usted no ha recibido a Cristo o se alejó del Señor porque su iglesia, porque sus familiares, usted los consideró hipócritas, porque por un domingo iban a la iglesia y saliendo de la iglesia se comportaban como la peor familia, los peores padres, hermanos, amigos, y usted dijo, ¿qué es esto? ¿Eso es una incongruencia? Sí, tenía usted razón. Pero era sin querer, o sea, no es que el cristiano entre y haga esto porque así lo enseñan, es porque no ha recibido y no puede dar lo que no se recibe, hablando espiritualmente. Así que si usted entendió el mensaje de hoy, eso le permitirá seguramente perdonar a quienes lo lastimaron en aquel tiempo, haya sido pastores, líderes, amigos, familiares, gente que inclusive tal vez hasta lo corrió de la iglesia, y hoy usted reciba a Jesús. Usted reciba a Jesús y se meta bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y reciba hoy la justicia que lo convierte a usted en justo. Amén. Si usted quiere hacer esto, yo le invito a que cierre los ojos y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco hoy como el Hijo de Dios y como mi Señor y mi Salvador. Creo firmemente que moriste por mis pecados en la cruz, que en esa cruz hiciste un intercambio divino, tú tomaste mi pecado, mi condenación, mi culpa, mis enfermedades y mis maldiciones y me entregaste tu justicia. Creo firmemente que hoy soy justo, no por mis obras, sino por mi fe en ti, por mi fe en la obra de amor que tú hiciste por mí en la cruz. Señor, gracias por venir a mi vida y te pido, Señor, que tu justicia esté siempre en mí y yo pueda caminar a tu lado todos los días de mi vida. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, amigo, amiga, si usted hizo esta oración, familia, el Señor está feliz, de verdad. Dice la palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Hemos confundido el arrepentimiento. Hemos creído que el arrepentimiento es llorar y clamar. No, el arrepentimiento es solo cambiar de manera de pensar. Si a usted le bastó este mensaje o lleva algunos mensajes y ya la suma de los mensajes le bastó para cambiar su manera de pensar con respecto a Cristo, con respecto a su vida y con respecto a que usted quiere caminar con Él y no sin Él, usted se ha arrepentido ya.
Se ha arrepentido no nada más de los pecados, sino de toda una vida sin considerarlo, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que su nombre ha sido escrito hoy en el libro de la vida, y eso significa que si usted muere, o más bien dicho, cuando muera, porque algún día le va a pasar, cuando muera, usted, su destino es el cielo. El cielo, ¿ok? Pero mientras queda aquí en la tierra, el Señor anhela para usted una vida llena de abundancia de todo lo bueno, porque Él es abundancia de todo lo bueno. Amén. Y para toda la iglesia, hoy podemos recibir este mensaje, ¿verdad? Y entender que sí, queremos dar de gracia. Así que ayúdenos a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Qué hicimos para merecer que el Señor nos haya abierto los ojos a la gracia? Nada, es solo su gracia. ¿Qué hemos hecho para entender la palabra y para poderla transmitir y para poderla compartir con ustedes y que ustedes la reciban y que usted la esté viviendo en su hogar? ¿Qué ha hecho? Nada, es pura gracia. Entonces el Señor dice, si ya me recibiste por gracia, ¿ok? Entonces, que es un regalo inmerecido, pues entonces compártelo con otros, así, que no se lo merezcan, no importa, ¿qué te preocupa si se lo merecen o no? Tú hazlo. Entonces ayúdenos por favor a compartir esto, comparta el mensaje, comparta los reels, comparta los shorts, háblele a otros, platíquele y reúnanse a estas transmisiones a recibir el mensaje de la gracia. Recíbalo en su corazón. Cierre sus ojos, por favor, un minuto. Señor, en esta hora, solo te pido una cosa para toda la audiencia, para toda la iglesia que está aquí presente y aún para los que están viendo este mensaje, no en vivo. Ábreles el corazón, la mente y el corazón para recibir tu justicia, la justicia que nos viene de la cruz. Por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu favor y tu misericordia, ábrele a toda la audiencia, a toda la iglesia, ábrele los ojos y el corazón para recibir este mensaje de su justicia, de tu justicia, Señor. Y enciende un fuego para que vayamos a dar de gracia todo lo que de gracia hemos recibido, estamos recibiendo y estamos seguros que seguiremos recibiendo hasta el último segundo de nuestra existencia. Señor, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querida iglesia, Plenitud en Cristo online. Somos una iglesia diferente con un mensaje diferente. Ahora, ¿ve por qué le digo que somos una iglesia diferente con un mensaje diferente? Bueno, le pedimos que no se separe. Hay grupos entre semana que usted puede asistir para mantenerse escuchando palabra de gracia entre semana, y el próximo domingo aquí nos vemos. No se pierda el mensaje del próximo domingo porque seguiremos hablando de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y de cosas maravillosas, se lo prometo. ¿Le parece bien? Muy bien, nos despedimos. Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos los que trabajan en estas transmisiones. Bendiciones abundantes para todos y que la justicia de nuestro Señor Jesucristo esté en todos y cada uno de los que vean este mensaje. Nos vemos. Hasta la próxima.